Bien chiquillos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Bienvenido a esta sección de Mate Tips en donde vamos a estar abordando uno de los temas de PSU que es muy interesante y va asociado con lo que es probabilidades. El mundo de probabilidades es muy variado, ya van a ver un video donde les voy a explicar al detalle probabilidades, cómo se maneja regla de Laplace y en distintos casos. En este video vamos a abordar un caso específico que es aquel cuando uno trabaja con dados, lanzamientos de dados. Un clásico, ha salido en los últimos modelos de EMRE, de hecho salió en el 2021, y por eso quise hacer este video para abordar en el fondo lo elemental, lo clave que usted debe saber con respecto a esto. Así que ojalá pueda prestar mucha atención y que obviamente el video le pueda servir. ¿Estamos? Bueno, ¿qué cosas deben saber con respecto al lanzamiento de un dado? Por ejemplo, si usted lanza un dado, debe recordar que el espacio muestral va a estar formado por 6 elementos, los cuales son estos. PSU, o prueba de transición PDT, PTU, habla de un dado normal, un dado de 6 caras, que están enumerados del 1 al 6. Ya, a no ser que le diga lo contrario. Porque puede hacer un dado de 8 caras, de 4 caras, etcétera, etcétera. Entonces, un dado normal, vamos a hacer cuenta de que son los números del 1 al 6 de forma correlativa. De 1 en 1. Entonces, si usted tiene estos 6 números a disposición, que vendría a ser su espacio muestral, los casos totales que usted tenga al momento de hacer un ejercicio de probabilidad, si es que usted lanza un dado, entonces van a ser partidos siempre por 6. Entonces, recuerden que para calcular probabilidades tenemos la regla de Laplace. Entonces, al tener 6 elementos, usted va a tener ese 6 acá en los casos en total. Salvo que sea una probabilidad condicionada y le diga que salió un número par o que salió un número múltiplo de 3 o un menor a 5, bla bla bla. ¿Ok? Entonces, tenemos que preocuparnos de ver cuáles son los casos a favor de acuerdo al evento que ustedes le están preguntando. Por ejemplo, le piden acá cuál es la probabilidad de obtener un número primo si es que usted lanza un dado. Un dado solamente, recuerda. Entonces, aquí lo que tú dices es lo siguiente. Bueno, probabilidad de obtener un primo. ¿Te acuerdas cuáles son los primos? Bueno, empiezas a pensar. Y vas a tener en este caso que sería el 2, el 3 y el 5. ¿Cuántos casos tienes a favor? En este caso son 3. Y ahí tú dices que los casos... A ver, ahí sí. Entonces tenemos que los casos a favor son 3, pero sabemos que esto es de un total de 6. Porque habíamos dicho de que cuando uno lanza un dado, entonces siempre lo voy a dividir por 6. Entonces en este caso tú dices 3 sextos, lo puedo simplificar, me queda un medio. Lo puedes llevar al decimal es 0,5 e incluso lo puedes llevar a porcentaje, lo cual te arroja un porcentaje que es de 50%. ¿Te fijas? Cualquiera de estos resultados te va a servir al menos para expresar esta probabilidad. Importante, insisto, saber cuáles son los primos para obviamente contabilizar cuáles son esos casos que tienes a favor. ¿Ok? Bueno, y así salen casos muy simples. Insisto, esto es bastante sencillo. Por ejemplo, ahí te dice cuál es la probabilidad de obtener un número par o un impar. Entonces tú dices un número par, bueno, los pares son el 2, el 4, el 6. Un impar vendría a ser el 1, el 3 y el 5. En ambos casos, tú tendrías 3 casos a favor y 6 casos en total. En ambos, por lo tanto, la probabilidad va a ser exactamente la misma. 3 sextos lo simplifica un medio, me lleva al decimal 0,5, me lleva al porcentaje 50% y por lo tanto tendríamos nuestro porcentaje ya expresado. O nuestra respuesta ya expresada. Todo va a depender de la prueba y ahí tú vas a ver si vas a anotarlo como fracción o lo vas a anotar como decimal. Estamos súper sencillo. Si lanzas un dado, por ejemplo, la probabilidad de obtener un número múltiplo de 3. No, aquí no estamos colocando en todos los casos posibles. Entonces, si te preguntan por los múltiplos de 3, uno empieza a pensar, ya, ¿quién? La tabla del 3. Entonces usted dice, 3 por 1, 3, 3 por 2 me da 6, 3 por 3 me da 9, pero... Recuerda, el 9 no está, así que solamente tengo 2 casos a favor y ahí tendríamos que hacer la división por el total, que en este caso serían 6. 2 sextos, lo simplificamos, me da un tercio, lo llevo al decimal, resulta 0,333333 y muchos 3, infinito, decimal periódico. Y si lo llevamos al porcentaje, esto me arroja aprox un 33%, o si quisieran expresarlo, vendría a ser un 33,3% periódico expresado así. ¿Se fija? Entonces es súper importante, insisto, en probabilidades que usted obtenga los casos totales y obtenga los casos a favor. Y eso te lo va a decir, insisto, el mismo ejercicio. La probabilidad de obtener un divisor de 6. Entonces aquí tú ya sabes que vas a dividir por 6
ahora tienes que contabilizar cuáles son los divisores de 6. ¿Quién me divide al 6? De los números que pueden salirme en un dado. El 1, el 2, el 3, el 6 y ya está. Son 4, por lo tanto tendría 4 de 6. Saco mi probabilidad, 4 de 6 son 2 tercios. Veo si es que está la alternativa, si no está, lo llevo a decimal, me queda 0,6666, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo puedes expresar como un 66,6% y además un decimal que va a ser periódico. ¿Te das cuenta? Entonces al final, solamente contar casos a favor y dividirlo por los casos en total. Y con eso ya estaría solucionado al menos esto. Súper simple hasta ahora. Ahora, bueno, ahí tenemos más ejemplos. Ya, vamos a sacar todos los ejemplos posibles nomás. Me pide la probabilidad de obtener un número inferior a 4. Si le hablan de un número inferior a 4, usted no cuenta el 4. Menores a 4. El 1, el 2, el 3. Por lo tanto, tengo 3 casos a favor de un total de 6. Y ya vimos que esto lo puede dejar como un medio, como 0,5. O lo puede dejar como un 50%. ¿Te das cuenta? Si te llegasen a preguntar la probabilidad de obtener como mínimo un 5, el como mínimo hace que incluyas al 5. Ya, aquí arriba el inferior no, el sobre, el mayor que, el menor que, eso no lo cuenta. Pero si te habla de un como mínimo 5 o como máximo 5, algo por el estilo, entonces tú contabilizas ese número como tal. Si te hablan de como mínimo un 5, es el 5 por lo bajo y todo lo que sea superior a él. Por lo tanto, tú puedes contabilizar el 5 y además el 6. El 5 y el 6, dos casos a favor de un total de 6, te da un tercio, te da 0,3 periódico e incluso lo puedes llevar a porcentaje quedando expresado de esa forma. ¿Te das cuenta? Insisto, y nuevamente repito lo mismo para que se te quede completamente grabado, es contabilizar bien los casos que tienes a favor. Es como cuando uno tiene una tómbola con bolitas y te habla de números inferiores a 4, mínimo 5. Entonces cuentas los números que cumplen dicha condición. Pero insisto, aquí la clave está en el inferior, en el como mínimo, si es que tú lo cuentas o no lo cuentas. Bueno, llegamos a los lanzamientos de 2 dados. Algo que salió en el DEMRE 2021 y ha salido en DEMREs anteriores, si mal no recuerdo. Entonces, si tú lanzas 2 dados, ahora ya no tienes 6 casos, sino que tienes 36 elementos a disposición. Ojo con eso. Esto vendrían a ser mis casos totales, que vendría a ser la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. La tablita 6x6 funciona de la siguiente forma. La idea es que si tú tienes un ejercicio de lanzamiento de dados, al principio, si es que te cuesta mucho, tú hagas una columna con números del 1 al 6 y una fila con números del 1 al 6, que es lo que está aquí en gris. Posterior a eso, vas a tener 36 cuadros distintos en donde tú anotas lo que te esté pidiendo. Por ejemplo, si aquí quieres las combinaciones, tú anotas 1,1, combinación 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. El 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 y así sucesivamente hasta llegar al último, que es el 6,6. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, dado eso, podrían salir preguntas como esta. Mira, la probabilidad de que al primer resultado sea menor que el segundo. El primero sea menor que el segundo. Entonces, voy a mi tabla que construí y contabilizamos todos esos números que cumplen en dicha condición. Lo vamos a pintar y lo vamos a pintar en celeste. ¿Ya? Esto. Entonces, primer resultado menor que el segundo. Recuerda. Entonces, aquí son iguales, pero acá sí. 1,3, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. El primer resultado menor que el segundo, por lo tanto marco esos 5. Y sigo contabilizando. El 2,3, el 2,4, 2,5, 2,6. Tengo el 3,4, 3,5, 3,6. 4,5, 4,6. 5,6 y ya está. ¿Te das cuenta? El primer número es menor que el segundo. Tú cuentas entonces cuántos números tienes a favor. Fíjate, aquí tienes 5, 4, 3, 2, 1. Aquí tenemos 10, tenemos 15 números en total. Por lo tanto, todas esas pintitas celestes son casos a favor, 15 de un total de 36. Y posterior a eso, simplifica si es que puedes, o si no, marca la alternativa si es que está. Divido por 3 y acá eso. Si quieres sacar el decimal, pero como es un decimal un poco más trabajado de sacar,
Entonces lo vamos a dejar así. 5 partido en 12. ¿Te das cuenta? Vamos con otro. Mira, dice, ¿cuál es la probabilidad de que en al menos un lanzamiento salga un número primo? En al menos un lanzamiento salga un número primo. O sea, entre los dos números, por lo menos que uno sea primo. Solo uno. Entonces, aquí en este caso lo vamos a marcar con verde. Ya, cambio el destacador, ya, ahí está. Entonces, vamos a buscar las parejas entre esos dos números. ¿Cuál de ellos me arroja por lo menos un primo? Hablamos de primo como el 2, 3, 5, que es lo que me puede salir. Al menos uno. Entonces, te serviría este, que acabo de pintar en verde, porque tengo al menos un primo, y todo lo que tenga el 3. O sea, el 2, el 3, el 5, toda esa columna completa, todos esos números te van a servir, porque hacia abajo tienes siempre un 2. Hacia abajo también tienes siempre un 3. Y hacia abajo, en la columna del 5, siempre vas a tener un 5. Pero tengo que mirar las filas también. Fíjate que acá el 2-1 me sirve, el 2-4, el 2-5 y el 2-6. Por lo tanto te serviría el 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. La fila completa te sirve. Entonces, después nos vamos con el último, que es el 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, hasta llegar al 5-6. ¿Te das cuenta? Corrobora si es que realmente tienes al menos un primo y te vas a dar cuenta de que en todos lo tienes. Entonces ahora es importante contabilizar. Puedes contar hacia el lado. Entonces aquí dice, hay 3, hay 6, hay 6, hay 3 pintados, hay otra vez 6 y aquí tenemos 3. Entonces aquí tenemos 18, tenemos 24 y 24 más 3 tenemos 27 números. O sea, 27 casos a favor de un total de 36. Divido por 9, me queda 3 partido en 4. Y con eso estamos listos. Y como esa fracción es fácil de sacar el decimal, entonces tú puedes decir 0,75 o equivalente a un 75%. Y con eso quedamos tiki-taka con el ejercicio. ¿Te fijas? Al final es un tema de ser súper ordenado. Si haces bien la tabla, después ya no tienes cómo perderte. ¿Te fijas? Después, bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio de acá, el que te dice cuál es la probabilidad de que ambos números sean iguales. Ojalá trata de poner pausa, si es que quisieras practicar también tú. Inmediatamente de esto vas a tener la resolución. Entonces, probabilidad de que ambos números sean iguales. Por lo tanto, busco esas parejas. El 1-1, el 2-2, el 3-3, el 4-4, 5-5 y 6-6. Aquí ni siquiera basta con construir la tabla. Tú solamente puedes imaginarte las 6 parejas de números. Decir que tienes 6 casos a favor de un total de 36. Divides por 6 y en este caso te queda un sexto. Y con eso quedamos al otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces, una tabla bien hecha va a hacer de que estos análisis te sean mucho más fáciles de hacer. Bueno, tienes otros casos. Esto siempre va a depender de la pregunta que tú tengas. Por ejemplo, esta de hecho es la misma tabla, con la única diferencia de que ahora me están preguntando por sumas. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Una columna con números del 1 al 6, una fila con números del 1 al 6 y anotamos las sumas en cada casillero. 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, más 4, 5, 1 más 5, 6, hasta llegar al último, que es 6 más 6, el cual da 12. ¿Te das cuenta? Entonces, si te das cuenta, aquí tienes los mismos 36 casos totales. Por lo tanto, ahora es leer bien la pregunta y después, con eso ya está. Me explico. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea inferior a 4? Si tú quieres que la suma sea inferior a 4, entonces necesitas una suma igual a 2 o a 3. ¿Te fijas? 2 o 3. Tú te puedes imaginar las parejas de números o construyes la tabla y te vas a la segura. Ya, entonces busco todos los 2 y 3. Fíjate, está acá, acá y acá. Son solamente 3 casos de un total de 36. Divides por 3, divides por 3 y te queda el resultado final, que es un 12avos. ¿Se entiende? ¿Sí? Espero que sí. Ya, ojalá me vaya siguiendo la idea. Ahora, me está hablando de que la suma sea un número primo. Si te fijas, en todos me está hablando de sumas. Por lo tanto, si yo quiero que me dé una suma, un número primo,
tú cuentas el 2, el 3, sumas 5, sumas iguales a 7, iguales a 11, a 13, pero con el 13 ya te pasas. Porque la última suma, la mayor posible es 12. Por lo tanto el 13 no lo puedes anotar. Ya, entonces busco todas aquellas sumas que sean igual a esto, números primos, y a buscar nomás. Entonces marco el 2, el 3, el 5, estoy marcando ahí con un check. El 7 exactamente lo mismo. Busco otra suma que sea un número primo, en este caso sería el 11, el 9 no, es un impar, pero no es primo. Y ahora cuento. Entonces aquí teníamos, a ver, aquí teníamos 3, tenemos más 4, hay 7. 7 más 6 tenemos 13, 14 y 15 casos a favor. Voy acá, anoto mis 15 casos a favor de un total de 36. Simplifica si es que puedes, por ejemplo por 3 y por 3. 5 doceavos. Y ahí tendrías la respuesta para la pregunta número 2 del ejemplo 3. ¿Se capta? Hay juegos, de hecho hay juegos con lanzamiento de dados, los craps que existen en los casinos, el cual tú lanzas 2 dados y por ejemplo pierdes, por ejemplo cuando la suma te da igual a 7. Y en los otros casos tú vas a ganar, pero ahí hay una serie de montos asociados de ganancia de acuerdo a la probabilidad que uno tiene. Por ejemplo, uno pierde con lo que es 7. Suma igual a 7. O sea, tienes una probabilidad de perder que es de 6 partido 36. O sea, de un sexto. Estamos hablando de que tienes una probabilidad de perder de un 15, un 16% aprox. Después tú puedes ganar alrededor como 3.000 pesos si te sale una suma igual a 6 o una suma igual a 8. Fíjate que ahí la probabilidad es menor y obviamente el monto es bajito. Tú ganas mucho más con aquellos montos, con aquellas sumas que son bien difíciles de obtener. Por ejemplo, sumas 2 o sumas de igual a 12. ¿Ya? Entonces son juegos bien entretenidos que en el fondo, sabiendo probabilidades, puedes hacer una estimación de que al final ahí puedes trabajar con estas probabilidades y hacer jugarlos a tu favor. Pero el casino siempre gana, así que lo mejor es solamente disfrutar ahí estadía en el casino y no apostar. Apostar ahí un poquito solamente para divertirse. ¿Ya? Bueno, me piden la probabilidad de que la suma sea como máximo 5 o mayor a 9. Si es como máximo 5, entonces necesito sumas igual a 2, 3, 4 o 5. Y mayor a 9, excluyo el 9. Cuento el 10, el 11 y el 12 entonces. Entonces aquí voy a pintar con naranjo, eso sí. Ya que va a salir más fácil, creo, de visualizar. Entonces, pinto los 2, los 3, los 4 y los 5. Además de las sumas mayores a 9, que en este caso eran los 10, los 11 y los 12. Voy a contabilizar, fíjate aquí tenemos 3 más 3, 6, más 4 hay 10, tenemos 16, por lo tanto hay 16 casos a favor de un total de 36. Simplifico por 2 o por 4, que en este caso también se puede, y al simplificar por 4 me queda 4 novenos, o sea un 44% de probabilidad tienes para que te salga una suma como máximo 5 o mayor a 9. ¿Se capta? Espero que se esté aclarando el panorama con lo que es el manejo de dados. La idea es que con este video quedes impecable con lo que es este tipo de contenido. Bueno, pasamos a un último caso, que al menos es de lo que yo he visto, y va asociado con lo que son las multiplicaciones. Entonces, aquí nuevamente, si te están hablando de multiplicaciones, las probabilidades que te están preguntando, entonces como consejo, haz nuevamente una tabla de 6 por 6 hacia abajo y hacia la derecha. Y después en cada casillero tú anotas las multiplicaciones. Hasta llegar a la última, que en este caso sería 36. ¿Estamos? Como te digo, al final es buscar las combinaciones. Por ejemplo, el 3 con el 2 te da el 6, que es ese. O el 5 por el 5, esa combinación en ese cuadrito es 25. ¿Te fijas? De esa forma tú vas construyendo. Al principio la idea es que lo hagas, pero después te vas a dar cuenta que puedes tomarte algunos atajos. Pero la idea es que lo descubras tú. ¿Sí? Me piden la probabilidad de que el producto sea mayor a 20. Entonces volvemos a lo mismo. Mayores a 20. Entonces contabilizamos aquellos mayores a 20.
21, 22, 23, 24. ¿Quién tengo mayor a 20 sin contar el 20? Tengo al 24, al 25, 24, el 30 y el 36. No hay más al parecer, por lo tanto, contamos cuántos se marcaron. Serían 6. De un total de 36, dividido por 6, dividido por 6, y con eso estamos. Un sexto. Probabilidad de obtener un producto que sea mayor a 20. Recuerda de que el producto te está asociando esto con un resultado de multiplicación. Ojo con eso. Producto que sea un número par. Entonces vuelvo a lo mismo. Voy hacia atrás y cuento cuántos pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Muchos números. Ya, encima lo fui contando uno por uno, pero de todas formas la contabilización me queda igual a 27 partido en 36. Divides por 9. Y puedes sacar el decimal ya que este es más fácil. Otra vez dio 0,75, que es equivalente a un 75%. Número par. ¿Te das cuenta? Es solamente una cuestión de leer bien. Y por último, y ya para cerrar el video, producto que sea un cuadrado perfecto. ¿Qué son los cuadrados perfectos? Es cuando multiplicas dos números que sean iguales. 2 por 2, 1 por 1, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Son aquellos que le puedes sacar raíz cuadrada exacta. Entonces, ¿quiénes estarían ahí? Bueno, entran a la cancha el 1, el 4, el 9, el 16, el 25 y el 36. Son los a los cuales les puedes sacar raíz exacta. Se contabiliza y en este caso eran 6 de 36 y nuevamente al simplificar nos queda un sexto. Y esa sería la respuesta y con eso quedaría listo el ejemplo 4. Todo bien explicado al detalle para que puedas entender. Espero haber sido más o menos claro con estos ejemplos y ojalá hayas podido apretar pausa en algunos momentos para que vayas comprobando también tus respuestas. ¿Sí? Ya, vamos con un ejemplo 5 y después nos vamos con el desafío para que lo puedas hacer tú. Como recomendación, lo que te acabo de comentar. Ojalá trata de, por ejemplo, apretar pausa y después continuamos. Ya, aquí preguntan, ¿qué probabilidad es mayor? ¿Que la diferencia entre el resultado del primer lanzamiento y el segundo sea negativo? ¿O que la suma de ambos lanzamientos sea múltiplo de 3? Yo voy a comenzar, creo, por esto, los múltiplos de 3. Y como tengo el cuadrito de 6 por 6 con las sumas, entonces me aprovecho de pintar. Si no, ahí tú tendrías que haberlo construido y obviamente haber hecho todo este proceso. Y marcamos los múltiplos de 3, por ejemplo, el 3, el 6, el 9, el 12. No hay más. Se cuentan todos los casos que tienes a favor, que serían 5, 7, 10, 11, son 12 de un total de 36. Ahí estamos. ¿Sí? Por otra parte, me están preguntando por algo que parece casi trabalengua. Fíjate, en la diferencia entre el resultado del primer lanzamiento y el segundo, y que esa resta sea negativa. Entonces tú dices, ya voy a restar el primero con el segundo. Cuando me dé negativo, lo marcas. ¿Quién sería? Bueno, 1 menos 1, 0. No puede ser. 1 menos 2, negativo, lo marco. 1 menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 me da negativo, lo marco. Y vuelvo a hacer más. Entonces 2 menos 3, 2 menos 4, menos 5, menos 6. 3 menos 4, 3 menos 5, 3 menos 6. Marco esa pareja y marco el último que sería el 5, 6. Se cuentan los casos que tienes aquí a favor. Entonces tenemos 5, 9, 10, 15. De un total de 36. Entonces me están preguntando cuál probabilidad es la mayor. Entonces en este caso la mayor claramente es la de la izquierda. Porque tienes 3 casos a favor más que el otro que era el del múltiplo de 3. ¿Te das cuenta? Entonces en eso consiste. Al final tú ocupas la tabla, la que más... la que venga al caso. Si te están hablando de que el primero sea menor que el segundo, que los dos sean iguales, que alguno de ellos sea un múltiplo de 3,
que los dos números sean un divisor de 12, cosas por el estilo, entonces lo mejor es el primer cuadro. Si te habla de sumas, entonces tú ocupas la última tabla y ahí se te hace mucho más fácil. ¿Estamos? Ya, perfecto. Ahora tú, la idea es que con este ejercicio ya corones bien lo que es este tema de lanzamientos de dados. Y bueno, esperando que te esté sirviendo este video. Que estoy tratando de hacerlo como lo más ameno posible. No tan al detalle, pero sí viendo al menos los casos más importantes que se ha visto. De hecho, el último que acabamos de ver, que te pide la diferencia entre el resultado del primero y el segundo y que este sea negativo, salió en el Denver 2021. Anda la pregunta 60 y algo y te hablan de lanzamiento de dos dados. Y una de esas probabilidades que te preguntan es esa. Todo requiere buena lectura. Ya, atención. Tenemos por acá, dice que en un juego de lanzamiento de dos dados se gana cuando la suma entre los resultados sea una suma igual a un divisor de 6 o una suma bajo 5. Ya, entonces, divisor de 6, una suma. Que me divida el 6, 1, el 2, el 3 y el 6. Ya, entonces tengo que buscar sumas que sean igual a eso. Y voy a marcar, si esa es la lógica. Marco el 2, marco el 3, marco el 6. El 1 que no está, por lo tanto me quedarían solamente esos casos. Fíjate, son 3, 4, 5, más 3 tienes 8. Ya, tienes 8 casos a favor. Fíjate por favor lo que va a ocurrir a continuación. Porque mira, tenemos una suma bajo 5, entonces me sirve el 1, el 2, el 3, el 4. El 2 y el 3 ya está marcado. ¿Ya? Pero mira lo que pasa, que lo que hacen muchos dicen, ya cuentan el 1, 2, 3, 4, el 1 no está. Entonces vuelvo a contar el 2, marcan otra vez el 3, se marca el 4 y ya está. ¿A qué es lo que quiero llegar? De que si tú tienes algún número que esté marcado dos veces, al final ese se cuenta como un único caso. Por ejemplo, pasa con el 2, que está marcado dos veces, pero en realidad es 1. Pasa con el 3, con el 4, que ese es individual, y con el 6 también ese es individual. Por lo tanto, si llegase a marcar dos veces un mismo número, considéralo como solamente un elemento que pertenece a tus casos a favor. Posterior a eso, simplemente calcular. Probabilidad de ganar, entonces cuento 3, 4, 5, 6, 6 más 5 tengo 11 dividido 36. No alcanzo ni a llegar a la mitad. Por lo tanto es un juego que no es conveniente apostar, si es que hubiese sido eso. De hecho las probabilidades nacen por un tema de apuestas y empezar a hacer estudios con respecto a probabilidad de ganar, si me conviene o no me conviene algo, etc. Puro azar, experimento aleatorio. En el otro caso dice, en el lanzamiento de dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que las sumas de las caras superiores salga un múltiplo de 3 si es que salió un divisor de 12? Buen punto. Ya, entonces, probabilidad de que las sumas de las caras superiores salga un número múltiplo de 3. Ya, pero ojo, si es que salió un divisor de 12. Entonces, fíjate aquí que esta es un adelanto a la probabilidad condicionada. También vas a tener un video con respecto a probabilidad condicionada. Si tú sabes que salió un divisor de 12, entonces tú marcas aquellas sumas que sean divisores de 12. 1, 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Por lo tanto las voy a marcar. En este caso voy a marcar aquí en celeste. Para que veas que tus casos totales no van a ser 36. Sino son todos aquellos números que sea una suma igual a divisor de 12. Marco el 2, el 3, el 4, el 6 y me falta el 12. Ahí está. ¿Te fijas? Y ahora nos vamos a lo que pide el ejercicio. Y el ejercicio te está pidiendo de que la suma de las caras superiores salga un número múltiplo de 3. Pero como tú ya sabes que salió un divisor de 12, entonces tú dices 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 12 casos. Fíjate, aquí hay 12 casos en total. Y ahora marcamos las sumas múltiplos de 3. De las que están marcadas en celeste, eso sí. Entonces, múltiplo de 3, marco el 3, marco el 6,
marcas el 12 y ya está. Entonces serían 5, 6, 7, 8. Son 8 casos de un total de 12. Tú simplificas, te queda 4 partido en 6. O divides por 4, te queda 2 partido en 3. Y ahí tendríamos la probabilidad que sería la respuesta correcta. ¿Te fijas? Ojo con este último caso, que es un adelanto a probabilidad condicionada. Y es importante tener una buena lectura, porque no siempre vamos a tener un caso total igual a 36. ¿Estamos? Así que bueno, estaríamos hasta la próxima. Ya van a haber más videos de Mate Tips. Insisto, la idea es abarcar la mayor cantidad de videos posible que te puedan ayudar para preparar una buena prueba. Si te gustó, ya sabes, un like nunca está de más. Y así llegamos a más personas. Si te gustó, comparte también. O puedes comentar aquí abajo cualquier duda, consulta que tengas o una sugerencia de algún tema en específico. Puedes descargar incluso en la descripción lo que es este archivo, ya donde vas a tener estos mismos apuntes. Así que, ahora sí, nos vemos. Chao, chao.